Hola a todos, bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Ribeiro, creador del canal y también de la página dividendos.com.mx. Todos ya saben que me gustan mucho las empresas que pagan dividendos. Me gusta mucho ver cómo los ingresos van creciendo a lo largo del tiempo, así como el patrimonio, porque no es solo invertir en cualquier empresa que paga dividendos, sino hacer buenas compras de buenas empresas que están a precios atractivos para que, junto con los dividendos que vayan creciendo a lo largo del tiempo, también esté creciendo nuestro capital. Yo hice recientemente una lista de las Dividend Queens. Son las empresas reinas de los dividendos en México. Son empresas que han aumentado su dividendo a lo largo del tiempo. Y yo voy a dejar aquí el enlace para que ustedes puedan checar ese video, porque estoy seguro que de esa lista de las Dividend Queens ustedes pueden tener ideas muy buenas de inversión para este 2023. En este video vamos a hablar sobre las 10 acciones mexicanas que más han pagado dividendo en el año 2022. Y no son las empresas que más han pagado como tal en el monto, sino son las empresas que más pagaron de manera proporcional. Vamos a poner un ejemplo que yo tengo dos empresas. Si yo tengo una que cotiza 20 pesos y pagó 2 pesos, eso significa un rendimiento de 10% solo en dividendos. Yo tengo una segunda empresa que cotiza a 100 pesos, pero solo pagó 6 pesos en dividendos, aunque pagó 3 veces más que la primera empresa, pero en este caso la segunda empresa solo pagó un 6%. Ese porcentaje que la empresa pagó en relación a su precio llamamos de dividend yield o rendimiento por dividendo. Vamos a traer aquí entonces esa lista de las 10 más pagadores de dividendos en México y al final voy a hacer aquí algunas consideraciones en relación a esa lista. Los yields estoy seguro que les va a sorprender porque realmente todos están muy altos para acciones principalmente. Sabemos que las fibras suelen pagar dividendos más altos, pero en esa lista de las empresas que yo tengo aquí, de las 10 principales empresas pagadoras en México, también tiene un yield bastante alto. Vamos a empezar con la posición número 10. Tenemos en la posición número 10 a Pinfra, más específicamente la serie L. Pinfra L en la posición número 10 con un yield anual de 8.56%, un dividendo pagado de 7.8329 y un precio promedio en 2022 de 91.46. Para llegar al resultado del yield anual, lo que hice fue tomar el dividendo pagado en 2022 y dividirlo entre el precio promedio que la empresa tuvo en 2022. El resultado es en porcentaje y ese porcentaje es el yield. Empezamos entonces desde la primera empresa ya pagando más de 8.50%. Como dije, ya es un dividendo bastante alto para una acción. Posición número 9 tenemos a Banorte con un yield de 8.85%. Pagou um dividendo de 11.8896 e tuvo um preço promedio de 134.40. Mientras que Pinfra era del sector de infraestructura y carreteras, Banorte es un banco y los bancos fueron muy beneficiados por el aumento de la tasa de referencia. Les ayudó mucho en sus ingresos. En la posición número 8 tenemos a otra empresa del sector financiero, pero en este momento es Banregio. Ese banco tuvo un yield de 9.95%, el dividendo pagado en 2022 fue de 12.15 y el precio promedio fue de 122.08. Ya tenemos aquí a dos empresas del sector financiero y ya puedo hacer aquí un spoiler que es el sector que va a dominar aquí esa lista de las acciones mejores pagadoras en 2022 en México. En la posición número 7 tenemos a Grupo Profuturo. Essa empresa pagou um dividendo de 11.93%, el dividendo pagado foi de 9.13 e o preço promedio de 76.52. Uma empresa mais del sector financiero, pero en esta oportunidad es una Afore. Es la única Afore que cotiza de manera independiente en la bolsa mexicana. Puede haber también otras Afores, claro, pero siempre cotizan dentro de una otra empresa, siempre hace parte de una otra empresa que ya está cotizando en la bolsa. La posición número 6 tenemos a otro banco y no es sorpresa. Tenemos en este caso a Banco Santander México con un yield de 11.96%, un dividendo distribuido en 2022 de 2.6353 y un precio promedio de 22.03. Esta es una de las empresas que está por salir de la bolsa porque Santander, la matriz Santander de España, quiere comprar todas las acciones de Santander México para hacer un desliste de sus acciones. Ya hizo eso en varias oportunidades. Yo participé luego de la primera oferta que hicieron hace algún tiempo y eso significa que cada vez hay menos acciones disponibles de Banco Santander México hasta que va a llegar un punto tal vez que ya no haya más liquidez y Banco Santander España va a conseguir lo que quiere, que es quitar esa empresa de la bolsa mexicana. En la posición número 5 tenemos una empresa de un otro sector. En este momento es una empresa de sector químico y es Alpek. Alpek tuvo un rendimiento en dividendo de 12.91%, un pago de dividendo de 3.4730
y un precio promedio de 26.91. Tiene un dividendo de respeto casi 13% de rendimiento solo en un año, sin contar que Alpek también tuvo una plusvalía bastante importante de más de 20% solo en 2022. Es por eso que digo también que siempre me gusta estar en la renta variable, aunque obviamente podemos repartir nuestras inversiones en diferentes plataformas, renta fija, renta variable, pero estar en la renta variable cuando es momento de incertidumbre y de incerteza en la economía puede significar encontrar buenas oportunidades. Pues mucha gente suele pasar su dinero de la renta variable para la renta fija en momentos así, pero es justo en momentos así que pueden aparecer muchas buenas oportunidades de compra y esas oportunidades nos regalan de un lado la plusvalía, que es bastante importante y puede ser bastante alta, y del otro lado los dividendos, que también pueden ser bastante altos. Vamos con nuestra posición número 4 y en ese lugar está RLH. RLH Properties es una empresa enfocada en el sector hotelero, principalmente en hoteles de lujo. Y en 2022 pagó un dividendo de 14.02%. El dividendo distribuido fue de 2.33 y el precio promedio fue de 16.62. Bastante difícil ver una empresa de ese sector pagando buenos dividendos, pero ahí tenemos el caso práctico de RLH, que ha distribuido un excelente nivel de dividendo durante el año 2022. En la posición número 3 también tenemos a una empresa del sector financiero, pero en este caso es BanBarrio. BanBarrio distribuyó solo en 2022 y solo en dividendos 15.31%. El dividendo distribuido fue de 7.7888 y el precio promedio fue de 50.89. Y eso aparte del rendimiento que tuvo de su acción, más de 60%, casi un 70% solo también en 2022, y eso se suma al dividendo de más de 15% distribuido durante el año. Realmente un excelente rendimiento de las acciones de la empresa BanBarrio. En la posición número 2 tenemos otra empresa del sector financiero y en este caso es Monex. Monex distribuyó en 2022 un yield de 16.85%, el dividendo fue de 2.5798 y el precio promedio fue de 15.31. Fue una de las sorpresas, una de las empresas realmente que nos sorprendieron por estar en esa lista. No suele tener también un dividendo tan alto así. Y vamos con la empresa que más distribuyó dividendos en 2022. La empresa que lleva la medalla de oro es Medicasur. Medicasur distribuyó un impresionante dividendo de 59.70% en el año. El dividendo distribuido fue de 29.0430 y el precio promedio fue de 48.65. Aunque bajó poco más de 23% en el año, pero como distribuyó un rendimiento de 59%, tuvo aún así una rentabilidad positiva en el año. Eso puede variar obviamente dependiendo del precio que compraste la acción, pero quien compró a precios más bajos todavía tuvieron un rendimiento más alto de los dividendos en relación a los mencionados aquí en este video. Voy a poner la lista aquí en la pantalla para que ustedes puedan ver. En el lugar 10 tenemos a Pinfra L, la serie L, después sigue a Banorte, después tenemos Banregio, Grupo Profuturo, Banco Santander México, Alpek, RLH Properties, BanBarrio, Monex y Medicasur. Todas las empresas pagan un excelente nivel de dividendo, pero aquí van algunas consideraciones que yo comenté al inicio que iba a ser ya al final de la lista, porque puede parecer, ¿no?, que, por ejemplo, Medicasur es la mejor empresa para invertir porque paga un dividendo realmente de casi 60% a cada año. Pero ¿será que es así realmente? Si fuera tan fácil, era solo invertir siempre en la empresa que paga más dividendo y con eso ya estaría garantizado, no necesitaría preocuparme más. Pero en la práctica no es así que funciona. En la gran mayoría de las veces, las empresas que tienen un dividendo muy alto, un nivel muy alto de dividendo, no suelen mantener ese mismo nivel por mucho tiempo. Muchas veces esas empresas solo consiguen pagar un año con ese nivel alto de dividendo y los otros años o no paga nada o paga un nivel muy bajo. Y para casi todas las empresas que están aquí en la lista, eso es lo que realmente ocurre. La gran mayoría no suele pagar un dividendo tan alto, lo que podría ocasionar entonces en una confusión. Podemos tener la ilusión que esa empresa siempre está pagando así o que entregó un rendimiento muy bueno, pero cuando en la realidad no es así que ocurre todos los años. Los bancos, como dije, obviamente fueron muy beneficiados, todos ellos. Entonces Banorte, Banregio, BanBarrio, Banco Santander México, ninguno de ellos suele pagar un dividendo tan alto así, aunque por la naturaleza del negocio los bancos sí suelen pagar dividendos y muchas veces dependiendo del precio que compramos, el dividendo sí puede ser atractivo. Yo creo que queda aquí el aprendizaje para que cuando ocurra nuevamente una situación de aumento de la tasa de interés, que en algunos años tal vez pueda volver a ocurrir, sabemos que los bancos suelen comportarse de una determinada manera y con el aumento de sus ingresos en esos momentos
pode ser um benefício para quem está invertindo nessas empresas. O principal aqui, ojo, é ter atenção no historial de pagos da empresa e não só o pago em um ano. A América Sur é excelente, pagou um 60% de dividendo, realmente é um nível muito alto, pero há que ter atenção qual é o historial de pagos de América Sur para menos ter uma ideia no momento de invertir e se estamos invertindo nessa empresa, que é o que podemos esperar de seus dividendos normalmente. Alpek, por exemplo, que está na posição número 5, é uma empresa que suele pagar bom nível de dividendo. Em los últimos anos ha pagado mais de 5 ou 6%. Assim também como o Grupo Profuturo, que é uma empresa que ha pagado muito bom nível de dividendo em los últimos anos. Toda é questão então de ter acesso a esse tipo de informação de quais são as empresas que han pagado dividendos, qual é o nível que suelen pagar normalmente. Los miembros de Más Dividendos têm acesso a uma planilha com todos os pagos de todas as empresas mexicanas, então é muito mais fácil para acompanhar. De maneira gratuita também vocês podem checar em plataformas como Yahoo Finance, o app de la Bolsa de Valores, pero es muy importante para los que están buscando dividendos, empresas que son buenas pagadoras, tener acceso a ese tipo de información, principalmente para aprovechar oportunidades. Y ahora quiero saber de ustedes, ¿creen que las empresas del sector financiero van a seguir con un dividendo tan alto ahora también en 2023? La expectativa general de los analistas es que la inflación siga alta también durante el año 2023, así también como la tasa de referencia de los bancos centrales. Ya empezamos a ver una disminución del aumento de las tasas. Antes estamos viendo aumentos muy altos de 75 puntos base a cada reunión de los bancos centrales. Ese monto ya bajó a 50 puntos base, hasta que ya podemos tener todavía en 2023 aumentos de 25 puntos base solamente, o podemos llegar al momento de ya no tener aumentos en la tasa de referencia. Normalmente lo que suele pasar es que cuando haya una relajación de esos aumentos, la renta variable suele ser más atractiva para los inversionistas de manera general, porque la renta fija va a bajar pouco a pouco sua taxa de interesse. Se CETES hoje está dando um rendimento bastante atrativo de 10 a 11%, com a barra da taxa de referência podemos esperar CETES com um rendimento mais baixo que nos últimos meses. E que lhes pareceu a lista? Comentem aqui abaixo o que les pareceu essa lista, se foi alguma surpresa para vocês. Se les gostou o vídeo, deixem seu like e também suscríbanse ao canal e ativem a campanita para receber as notificações de los próximos vídeos. Em las redes sociais me podem encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los próximos videos y un abrazo.